Muy bienvenidos, amados hermanos. Estamos muy contentos de que puedas compartir la palabra del Señor hoy con nosotros. Estamos en un recorrido en Mateo capítulo 5, mirando las bienaventuranzas del Señor, este inicio del Sermón de la Montaña. Y en el proceso vamos conociendo quién es Dios, conociendo el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, y recibiendo en nosotros, en nuestro espíritu, la vida eterna que viene por conocerlo. Recuerda que esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Así que con alegría, con gozo, vamos a sumergirnos en la palabra del Señor para recibir esa vida abundante que hay en sus palabras. Y hoy toca mirar la quinta bienaventuranza, donde vamos a conocer un aspecto hermoso del Señor, que es su misericordia. En la antigua Grecia, en la mitología griega, ellos tenían un montón de dioses, pero había una diosa en particular que era distinta a todos, cuyo templo no estaba decorado con pompa, en cuyo templo no se hacía ningún tipo de sacrificios. Era un templo muy austero y por eso se diferenciaba mucho de los restos de los templos de los otros dioses. Y era la diosa Eleos, la diosa de la misericordia, de la piedad, de la compasión y del perdón. Y en ese templo no se ofrecían sacrificios porque la diosa perdonaba inmediatamente y tenía esta característica, esta caridad, este perdón inmediato. De esa manera vemos que ya desde la antigua Grecia los hombres tenían este contraste entre el amor y los sacrificios. El único Dios que para ellos no recibía sacrificios era el Dios de la compasión, de la misericordia, el Dios del perdón, la diosa del perdón, en este caso Eleos. De esa manera, Eleos es la palabra griega que se traduce al español como misericordia y es la palabra que aparece aquí en el texto original de Mateo, en Mateo 5:7, donde Jesús expresa esta quinta bienaventuranza que vamos a leer a continuación. Así que la vamos a poner ahí en pantalla para que la leamos todos juntos. Mateo capítulo 5, verso 7. Leamos todos juntos. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta quinta bienaventuranza nos revela profundamente el corazón de Dios y la condición del corazón humano para recibir de esta misericordia y de esta gracia. El Dios misericordioso se viene anunciando ya desde el Antiguo Testamento. La misericordia de Dios la podemos mirar desde Génesis a Apocalipsis total y completamente. Y es el profeta Oseas quien hace una declaración muy importante y muy controversial al pueblo de Israel. En el capítulo 6, verso 6 de Oseas, Oseas le dice al pueblo: porque Dios desea misericordia y no sacrificios. Y esta expresión de Oseas, Mateo la cita dos veces en el capítulo 9 y en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo está citado Oseas 6:6. Donde se expresa, ¿verdad?, que Dios no requiere sacrificios, sino misericordia. En las dos oportunidades Jesús se cita esta palabra a los fariseos, dando a entender que ellos no comprendían aún las palabras de Oseas. Ellos eran los expertos en la ley, los expertos en los profetas. Sin embargo, Jesús les dice: si conocieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, ¿verdad? Y en esta oportunidad, la que vamos a leer el día de hoy, también les dices: id, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Así que de las dos ocasiones donde se cita Oseas 6:6 en el libro de Mateo, vamos a mirar una de ellas. Vamos a mirar Mateo capítulo 9, del verso 9 al 3, y de esta escena que Mateo nos muestra, ya Mateo vive en primera persona esta escena, porque se trata de una vez que Jesús llama a Mateo, Mateo organiza una cena con sus compañeros recaudadores de impuestos, invita a Jesús, y como ven a Jesús sentado a la mesa con los pecadores, entonces los fariseos se escandalizan, condenan a Jesús, condenan el ministerio de Jesús por compartir de esta manera con los pecadores, y es en esta ocasión
donde Jesús les cita, Oseas 6:6, diciéndoles que ellos aún no han comprendido la realidad de la profecía, no han entendido quién era Él y no han comprendido al Mesías que ellos habían estudiado por tanto tiempo. Mateo 9, del 9 al 13, vamos a leerlo todos juntos, lo vamos a poner ahí, leámoslo todos juntos con de verdad poniendo atención a cada palabra que ahí se expresa. Y dice 1, 2 y 3. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta escena nos muestra a los fariseos rasgando vestiduras porque Jesús está reuniéndose con lo más terrible de los pecadores. Recuerden ustedes que los cobradores de impuestos, al ser funcionarios de Roma, eran unos verdaderos traidores a la patria, eran judíos trabajando por Roma y eran despreciados absolutamente por todos los judíos. Entonces los fariseos no podían comprender cómo uno que decía venir de Dios se podía juntar con esta calaña de pecadores, con este tipo de pecadores tan bajo en su mentalidad. Para los fariseos, si Jesús era enviado del Dios Santo y Él mismo era santo, se tenía que juntar con otros santos, ¿verdad? Nosotros cuando entramos a un lugar siempre buscamos a los que se asemejan a nosotros, buscamos a los parecidos a nosotros para juntarnos con ellos, no a los que son totalmente distintos. Así que no podían comprender cómo Jesús, si era enviado efectivamente por Dios, podía juntarse no con los santos que se consideraban santos en ese tiempo, a los fariseos, a los saduceos. No tenía ese círculo de amistades, sino que se juntaba con recaudadores de impuestos, comía con ellos, conversaba con ellos. Entonces eso era totalmente inaceptable para los fariseos y confrontan a los discípulos con esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué comparte con ellos? ¿Qué necesidad hay de que un rabí santo de Dios comparta con este tipo de gente? Y de la respuesta de Jesús vamos a aprender dos cosas importantísimas, porque Jesús en su respuesta, ¿verdad? Jesús le responde: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, en esta respuesta de Jesús hay dos contrastes que van a ser los dos puntos de este mensaje. El primer contraste es entre sanos y enfermos, y el segundo contraste es entre misericordia y sacrificios. Estos dos contrastes muestran la posición de Jesús, el sentir de Cristo con respecto a la humanidad completa. Su sentir con respecto a nosotros nos revela su corazón que palpita de amor y de misericordia por la humanidad. Entonces vamos al primer punto, este contraste que Jesús hace entre sanos y enfermos. Jesús vino a los pecadores y no a los justos, a los enfermos y no a los sanos, es la respuesta de Jesús. Y esto es sorprendente, porque si Jesús es justo, como decía anteriormente, lo lógico es que esté con justos y comparta con ellos, pero vemos a Jesús compartiendo con los más despreciados de la sociedad. Los fariseos seguramente podían incluso citar el Salmo 1 en contra de Jesús, diciéndole: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí veían a Jesús sentado en la silla de los pecadores. Eso era totalmente, como les dije, inaceptable. Pero para entender esta expresión, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, hay que tener presente dos cosas. Primero, que todos sin excepción estaban enfermos. Cuando Jesús viene no hay ninguno sano. Todos son enfermos, todos son pecadores. Ya la semana pasada citamos, ¿se acuerdan? El verso de Romanos 3,
donde Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el juicio de Dios completamente, que todos están bajo el pecado. Este era el principal punto de Juan el Bautista, que venía a preparar el camino delante del Señor, y el énfasis también de Pablo en los primeros capítulos del libro de Romanos. Todos son pecadores y todos están enfermos. Jesús vino y no encontró nadie sano, solo enfermos. Ahora, había enfermos que con humildad reconocían su enfermedad y habían enfermos que con orgullo negaban que estaban enfermos. Los primeros recibieron la sanidad del Señor Jesús y los segundos permanecieron en muerte por no aceptar las palabras del Señor Jesús. Es así como hoy en día aquellos también que reconocen su imperfección, que reconocen la enfermedad raíz que tenemos todos nosotros de la condenación y el pecado, reciben el remedio del médico con mucha facilidad, pero aquellos que con orgullo creen que están bien, creen que no hay enfermedad en ellos, rechazan a Cristo y permanecen con esa enfermedad mortal que es el pecado. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es más sorprendente todavía, que a la vista de Jesús, estos publicanos, estos recaudadores de impuestos que se sentaron en la casa de Mateo, no tenían pecado. A la vista de Jesús, estos recaudadores de impuestos habían sido ya justificados. Jesús vino y mostró su misericordia libremente, derramó su amor sobre los corazones de todas las personas sin distinción, y aquellos que lo recibían, aquellos que aceptaban su misericordia, que recibían al Señor, que le daban la bienvenida, que se disponían a escuchar con fe sus palabras, Jesús ya los veía como justificados. Jesús ya los veía como santos, como limpios, como perfectos en el reino de su Padre. Jesús sabía que todavía su muerte en la cruz no se producía, ¿verdad? En el futuro se iba a producir la redención por la sangre, el derramamiento de la sangre, del sacrificio de Cristo. Sin embargo, Jesús ya los veía como justificados. Por eso Jesús trataba a los pecadores como santos. Jesús trataba a los rechazados y excluidos como hijos amados. Jesús trataba a los pobres y a los miserables como herederos del reino de Dios. Esa es la mirada de la gracia. Jesús miraba no con los ojos de la ley, sino con los ojos de la gracia de Dios. Jesús miraba con los lentes de la gracia, y mirando con estos lentes, aquellos que recibían su palabra ya estaban justos, ya estaban perdonados, ya estaban completamente limpios, santos y saludables. No había ya ningún tipo de enfermedad ni oscuridad en ellos. Por eso Jesús también tuvo la gran osadía de decirle al hombre de la mano seca, extiende tu mano. También tuvo la osadía de decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Y de decirle a Lázaro, quien había pasado 4 días muerto en la tumba, decirle, Lázaro, levántate, ven fuera. Porque Jesús veía a aquel que recibía sus palabras ya perfecto, resplandeciendo en el reino de los cielos, en una condición perfecta de gracia y favor delante de Dios. Es la mirada de la gracia que Jesús tenía. Y hoy todos los creyentes, todos nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a tener la misma mirada de Jesús, a mirarnos a nosotros mismos con esa mirada de gracia, con esa mirada de compasión y misericordia que Jesús tuvo para mirarnos, y también mirar a otros creyentes con esta misma mirada de gracia. En Génesis capítulo 49 hay una expresión sorprendente de Jacob hacia uno de sus hijos, hacia Judá. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob le da una bendición particular a cada uno de sus hijos. Y cuando llega a Judá, que es la tribu de la que desciende el Señor, le habla del cetro de Judá, que no será quitado el cetro de Judá. Y también dice una expresión que quizá es difícil de entender. Él dice, los ojos rojos del vino y los dientes blancos de la leche, hablando de aquel que iba a venir. Entonces se profetiza a Cristo, se profetiza una generación futura como aquellos que tienen los dientes blancos de la leche y los ojos rojos del vino.
Esto quiere decir, ¿verdad? Los dientes blancos de la leche habla de la nutrición, habla de que van a estar muy nutridos, ¿verdad? Muy bien nutridos por Dios con la palabra de justicia. Y los ojos rojos del vino no significa que estén borrachos, ¿verdad? Significa que han consumido vino a tal nivel de que su mirada ha tomado ese color del vino. El vino representa la sangre de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se te insta continuamente a beber de esta sangre. Y la sangre de Jesús no la debemos beber porcionadamente, no la debemos beber, ¿verdad?, egoístamente, ¿verdad? Que cuando me siento mal, cuando acumulé mucho pecado, entonces voy y bebo un poquito de la sangre de Jesús para tratar de volver a una relación con Dios. No, la sangre de Cristo hay que tomarla a raudales. La sangre de Cristo hay que beberla día tras día, momento tras momento. Y hay que beberla al punto de que tus ojos se vuelvan rojos del vino, que tus ojos se vuelvan rojos de la sangre de Cristo. Eso significa mirar todo con los ojos de la sangre de Jesús. Mirar todo desde la perspectiva de la gracia de Dios en Cristo. Y eso te va a dar una mirada absolutamente nueva de tu propia realidad, una mirada nueva de quienes te rodean, una mirada nueva de lo que es la iglesia, de los creyentes, para amarlos con la pasión con que Jesús los ama, para considerarlos, para servirles, así como Jesús les servía. Jesús es aquel que tiene los dientes blancos de la leche, aquel que toda la nutrición de Dios está en él, que está totalmente nutrido por las palabras de gracia, y el que tiene los ojos rojos del vino, aquel que mira con la perspectiva de la sangre, del sacrificio de Dios en favor de la humanidad. Hoy estamos todos nosotros llamados a tener esta mirada. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios ha provisto ya la medicina para nuestra enfermedad mortal y la ha extendido completamente a todos sin hacer ningún tipo de diferencia entre los seres humanos. Así que hoy, ¿verdad?, tú también debes tener los dientes blancos de la leche y los ojos rojos del vino. Debes nutrirte completamente de las palabras de Cristo y mirar con estos ojos de compasión y de misericordia. Esta es la base de la misericordia, es la base del eleos, es la base de la compasión y del amor que Dios tiene para con nosotros. Así que ese es el primer contraste que Jesús hace entre sanos y enfermos. El segundo contraste que Jesús hace es entre misericordia y sacrificios. Vamos a mirar en el libro de Efesios, el capítulo 2, los versos 4 y 5, donde el apóstol Pablo revela a Jesús como el rico en misericordia. Vamos a leerlo, vamos a poner ahí, Efesios capítulo 2, del 4 al 5. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el Antiguo Testamento las personas pedían a Dios misericordia. Es común ver, ¿verdad?, a los judíos en el Antiguo Testamento pidiendo a Dios por misericordia, expresando al Señor una petición de misericordia por sus pecados. Sin embargo, aquí vemos a Jesús pidiendo misericordia a los fariseos. Vemos a Jesús pidiendo misericordia a las personas, ¿verdad? Con respecto a esta petición de Jesús, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vamos también a decir dos cosas importantes. En primer lugar, Dios en Oseas 6:6, ¿verdad?, que es el pasaje donde se cita ahí en Mateo capítulo 9, no está contrastando misericordia y sacrificios como podría pensarse. Cuando Dios dice en Oseas misericordia quiero y no sacrificios, no está diciendo que misericordia y sacrificios son dos cosas distintas como creían los griegos con su diosa Eleos, ¿verdad? Ellos no le ofrecían sacrificios porque la diosa era misericordiosa y se entendía que solo se ofrecía sacrificios frente a los dioses que no tenían misericordia y que había que darles un pago para que ellos no se enfurecieran, ¿verdad?, y no castigaran. Entonces, Oseas no está contrastando misericordia y sacrificios, sino que está reclamándole al pueblo de Israel que en realidad no habían entendido el sentido de los sacrificios, ¿verdad? No conocían por qué Dios había dado los sacrificios.
eran precisamente los sacrificios los que daban a entender, los que revelaban en el Antiguo Testamento la misericordia de Dios. Pero la superficialidad con que los judíos miraban la Torá, miraban la ley, entonces ellos no pudieron ver esta verdad. Recordemos que Jesús se está tratando con los fariseos. Los fariseos son los judíos de sinagoga, que no se llevaban muy bien con los saduceos, que eran los que estaban encargados del templo y de los sacrificios del templo. Por tanto, los fariseos tendían a despreciar un poco lo que se hacía en el templo, tendían a despreciar los sacrificios y a exaltar la Torá. Entonces ellos no veían los sacrificios como algo realmente importante y por eso no pudieron descubrir que efectivamente los sacrificios que Dios demandaba en el Antiguo Pacto eran precisamente los que revelaban su misericordia. Esto es, en primer lugar, ¿verdad? Los sacrificios revelaban la misericordia de Dios porque hacían que otro muriera en el lugar del pecador. Es decir, el pecador, que era pecador frente a la ley, frente a la Torá, que estaba condenado por Dios por las propias palabras de Dios expresadas en la ley, entonces ese pecador tenía una salida, ¿verdad? Y esta salida expresa la misericordia de Dios. Y esta salida era tomar un cordero, tomar un animal, pasar al cordero los pecados propios por los cuales se estaba condenado el pecador, y moría el cordero en lugar del pecador. Esa era la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios en el Antiguo Pacto, que otro tuviera que morir por los pecados del pecador. De esa manera el pecador no tenía que sufrir el pago y la condena de su propio pecado, no tenía que cargar en su espíritu el pecado de su carne, sino que lo cargaba un animal inocente. Podríamos decir que la inocencia del animal se pasaba al pecador y el pecado del pecador se traspasaba al animal y el que era castigado finalmente era el cordero. Este cambio de papeles, este cambio de roles que eran muy particulares en los sacrificios del pueblo de Israel, Dios no pedía sacrificios como un pago ante sus demandas, sino como un intercambio para no castigar al verdadero pecador. Entonces eso era muy lamentable para los corderos, ¿verdad? El cordero podría haber dicho, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué la culpa viene sobre mí? Y es que al cordero le tocó ocupar la figura del Señor Jesús. Y por eso cuando Juan el Bautista mira por primera vez al Señor, dice, este es el Cordero de Dios, en quien van a ser cargados todos los pecados del mundo y Él va a recibir el castigo por esos pecados. La misericordia de Dios es Cristo mismo. Cristo es el Eleos de Dios, es el misericordioso, que es muy superior, ¿verdad?, a la diosa Eleos de los griegos. La diosa Eleos de los griegos no demandaba ningún tipo de sacrificio. Jesús, por el contrario, Él se constituyó, Él mismo el sacrificio, para perdonarnos completamente, para librarnos de todo castigo, de toda condenación absolutamente. De esa manera, los judíos tenían en el Antiguo Testamento tanto la Torá como los sacrificios. Con la Torá eran condenados y con los sacrificios eran liberados de esa condenación. Lamentablemente, como les digo, ellos no vieron esta realidad, por lo tanto no pudieron ver la importancia de los sacrificios y por eso se lo tomaban a la ligera. Y cuando el Señor Jesús visita el templo, ¿se recuerdan ustedes? Vio a los cambistas, vio que no estaban mirando la gracia de Dios en los sacrificios y por eso da vuelta a las mesas, ¿verdad? Y todo eso. Y dicen, no están ustedes dando honor a este lugar, porque el templo era el lugar donde la misericordia de Dios era mostrada con más fuerza al pueblo de Israel, porque era una figura del propio Señor Jesús. Luego el año 70 el templo es destruido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. La figura de Cristo es nuestro templo real, nuestro templo verdadero en el que encontramos la misericordia de Dios, en el que entendemos que otro murió por nuestros pecados, que otro se entregó por nosotros y que hoy tenemos completa libertad a causa de ese sacrificio. En primer lugar, como les dije entonces, Dios había manifestado su misericordia mediante los sacrificios. En segundo lugar, lo que Jesús quiso decir con la sentencia, misericordia quiero y no sacrificios,
es que la misericordia es algo con lo que no podemos transar. Es decir, la misericordia no es algo que es opcional tomarlo o no. Jesús está diciendo, si no muestran misericordia, en realidad no han entendido nada en absoluto. Si la iglesia no va a mostrar misericordia con los más pecadores de este mundo, entonces, según el punto de vista de Jesús, que se cierre todo, que no se hagan más cultos, que no se hagan más evangelismo, no se hagan más ayunos, ni vigilias, ni cadenas de oración. Todo eso es en vano. Si la iglesia no muestra misericordia hacia los más pecadores, entonces todo es en vano. Por eso Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificios. Si mediante el accionar de ustedes en este mundo, el accionar de la iglesia en este mundo, no se va a mostrar la misericordia de Dios en primer lugar, entonces que no se haga absolutamente nada, ¿verdad? Pero alguno entonces me podría decir, pero el pasaje dice, ¿verdad?, que los pecadores están llamados al arrepentimiento. Eso significa que los pecadores deben cambiar en primer lugar para ser recibidos por Dios, deben comprometerse por lo menos a dejar su maldad. Bueno, el pasaje no dice eso, ¿verdad? El pasaje no dice que Dios pone como requisito el cambio moral o el mostrar misericordia para recibir la gracia del Señor. Lo que Jesús está diciendo es que Él muestra en primer lugar la misericordia para todos absolutamente, y aquellos que tienen en su corazón esta misericordia, entonces la reciben inmediatamente y reciben esta gracia y reciben esta misericordia. Ninguno de los recaudadores de impuestos que estaban sentados ahí a la mesa con Mateo presentó un informe de su cambio moral para ser recibidos por Jesús. Jesús los recibió totalmente, absolutamente en la condición en la que estaban. En primer lugar les ofreció gracia, les ofreció misericordia, porque la misericordia de Dios actúa sin condiciones ni requisitos de ninguna índole. Así funciona la misericordia de Dios, es dada al pecador. No es dada al pecador después de que el pecador ya dejó su pecado, es dada al pecador en su condición de pecador, es dada al pecador en su condición de pecado. Y esto lo muestra el apóstol Pablo frente a los judíos, diciendo que Abraham recibió la justicia por su fe antes de circuncidarse. Esto molestaba mucho a los judíos, porque para los judíos los que eran circuncidados eran los realmente justos que Dios aceptaba, y los incircuncisos era un peyorativo que ellos usaban para aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Los incircuncisos estaban apartados de Dios. Entonces Pablo les saca una lógica, ¿verdad?, muy elemental, y les dice que Dios le contó a Abraham la fe por justicia. Cuando Abraham creyó, entonces Dios le contó la fe por justicia, es decir, lo justificó por su fe. ¿Y de qué manera? ¿Cuándo lo justificó? ¿Estando circuncidado o incircunciso? Entonces la respuesta era siendo incircunciso. Dios le contó la fe por justicia a Abraham cuando era incircunciso. Jesús le mostró su gracia y su misericordia a los recaudadores de impuestos antes que estos tomaran una decisión por cambiar, antes que estos siquiera se comprometieran con las palabras de Jesús. Su amor estuvo disponible para ellos, y fue precisamente ese amor el que los transformó. Fue precisamente esa misericordia que afectó sus corazones profundamente, ese don no merecido, el que transformó sus mentes, sus miradas, el que transformó su propia naturaleza. Es precisamente esta misericordia la que los transformó completamente. De modo que decir que Jesús nos llama al arrepentimiento es lo mismo que decir que Jesús nos llama a recibir su misericordia. Cuando decimos a un pecador, arrepiéntete de tu pecado, no es decirle cambia para que Dios te acepte, es decirle acepta, recibe la misericordia de Dios, recibe el amor que se te está entregando total y completamente para que ese amor transforme tu mente total y absolutamente. La metanoia es un cambio total, absoluto de la mente, producto de la gracia de Dios. Es la gracia operando profundamente en nuestro corazón. Así que
Hoy tenemos el acceso libre, tenemos las puertas abiertas porque Dios se mostró como el Dios misericordioso. Dios se mostró como el todo misericordia, ¿verdad? No debemos hoy hacer oraciones diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque conocemos que Dios es absolutamente misericordioso, ¿verdad? Conocemos al Dios que es todo amor y misericordia. Por tanto, es algo que tenemos de parte de Dios como una promesa, como algo certero que podemos recibir a cada momento de nuestra vida. No esperemos a estar en una condición espiritual lamentable para recibir su misericordia. Recibámosla completamente, dice la Escritura en un sentido poético, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Eso quiere decir que están siempre presentes para ti y las puedes tomar cuando tú desees. Así que está el acceso abierto. Con este verso vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Es un verso maravilloso que está ahí en Hebreos 4:16. Lo vamos a poner ahí, leámoslo todos juntos, ¿verdad? Para terminar con esta esperanza en la misericordia de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 4, verso 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos, ¿verdad?, es el que nos dice, Él se entregó, Cristo se entregó una vez y para siempre, ¿verdad? Fue el sacrificio perfecto. Y como es el sacrificio perfecto, el autor de Hebreos expresa, ya no hay más sacrificio por los pecados. Es decir, ya no hay nada que entregar, nada que hacer. El Señor nos ha otorgado misericordia. Recibamos esa misericordia profundamente en nuestro espíritu para volvernos nosotros también misericordiosos. El Señor sueña con una iglesia que no condene al pecador, sino que tenga misericordia en primer lugar, que muestre esa misericordia. Es el reclamo de Oseas en contra de Israel. Ustedes tienen un Dios misericordioso y ustedes no están siendo misericordiosos con los de su alrededor. Él es el Dios que envía a Jonás a la tierra de sus enemigos para mostrarles el perdón. Es el Dios que le gusta, que, ¿verdad?, se alimenta en perdonar los pecados. Cuando hay, ¿verdad?, un pecador, ¿verdad?, que recibe esta misericordia de Dios, que es transformado por esta misericordia, la Escritura dice que hay fiesta en los cielos. A ese nivel Dios se alegra, Dios se entusiasma cuando hay alguien, un corazón que está condenado, ¿verdad?, que está en una condición de separación completa y absoluta de Él, que está oscurecido por la ignorancia, recibe en un momento la luz de la gracia del Señor, recibe la influencia poderosa de la misericordia de Dios en su alma. Dice, los cielos se alegran, hay una festividad, Dios mismo salta de alegría cuando su misericordia encuentra cabida en el corazón humano. Por eso, iglesia, también alegrémonos de aquellos que reciben la misericordia de Dios. Busquemos por todos los medios difundir el amor y la misericordia de Dios por todo lugar, que seamos conocidos como los que muestran la misericordia de Dios y los que hallan de Dios misericordia continuamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzan, porque hallan la misericordia de Dios. Él vino, Él expresó su misericordia, ¿verdad? Él derramó su amor en los corazones de las personas. Él estableció un camino nuevo y vivo para acercarnos a Dios, al trono de gracia. El trono de Dios para nosotros ya no es un trono de juicio, sino un trono de gracia, un trono donde recibimos aquello que no merecemos, ¿verdad? Donde recibimos aquello que se nos otorga por el amor y la plena gracia de Dios. Recibimos misericordia y hallamos gracia para el socorro oportuno. Él vino y oportunamente nos socorrió antes de que esa separación no tuviera solución, antes, ¿verdad?, de que esa separación nos condenara totalmente al infierno de fuego. El oportuno socorro de Dios estuvo para nosotros. Ahora permitamos que ese socorro también sea oportuno para todos aquellos que nos rodean, que todos aquellos que tienen contacto con nosotros tengan acceso al trono de la gracia para hallar gracia y encontrar misericordia para el oportuno
socorro, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y recordemos también que el autor de Hebreos dice: ya no hay más sacrificios por los pecados, pero después abre la puerta, ¿verdad? Un poquito y dice: sí, hay un sacrificio, aún queda uno, un sacrificio que aún podemos dar. Él dice: un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Lo único que nos queda por entregar al Señor al recibir esta gracia es la respuesta a esta gracia, que es nuestra alabanza. Adoremos al Señor en nuestro corazón continuamente. Un corazón que adora, un corazón que alaba al Señor, es un corazón que ha recibido profundamente la gracia del Señor. Los verdaderos adoradores adoran porque han hallado la gracia y la misericordia de Dios y la guardan, la atesoran como el mayor tesoro de sus almas. Rindamos sacrificio de alabanza continuamente, todo el tiempo. Cuando nos reunamos, seamos sacrificio de alabanza delante del Señor continuamente y para siempre. Y cuando nos reunamos en el reino del cielo, todos juntos otra vez seremos ahí, ¿verdad? Sacrificio de alabanza para el Señor, para aquel que se entregó por nosotros y que nos trajo misericordia, que se mostró ante nosotros como el Dios misericordioso. Oremos al Señor, demos gracias, ¿verdad?, por esa misericordia. Abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, tengamos abierto, ¿verdad?, todo nuestro ser a la misericordia de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios de toda misericordia, porque tú eres el Dios, Señor, que derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos diste. Señor, tú nos viste con los ojos de compasión, nos viste, Señor, con los ojos del sacrificio, de la sangre derramada del nuevo pacto, y nos constituiste, Señor, hijos de Dios. Tú nos miras completamente limpios, santos, saludables, sin pecado, Señor, que podamos nosotros mismos vernos así también. Señor, que se arranque de nosotros de raíz toda condenación, toda obra de tiniebla, toda acusación del enemigo, todo dardo de fuego, Señor, sea apagado ahora por tu compasión, por la palabra de gracia, Señor, y esa justicia, Señor, que has traído sobre nosotros. Oh Padre, por la fe, apagamos todo dardo de fuego del maligno. Con el escudo de la fe, Señor, estamos protegidos en contra de todo engaño de las tinieblas. Señor, tú eres para nosotros la plenitud de la provisión. Tú eres para nosotros, Señor, el centro de toda nuestra vida. Oh Padre, gracias por tu don inefable. Gracias, Señor, por tu regalo que no alcanzamos a dimensionar ni a comprender en este mundo. Gracias por la gran misericordia que has tenido hacia nosotros los pecadores. Te bendecimos, te adoramos, Señor, entregamos a ti sacrificio de alabanza, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y verdad. Bendito seas, Santo Hijo de Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.